Bien, pues nada, comenzamos la tercera y penúltima práctica de la materia que vamos a dedicar, como pone ahí, al análisis multifactorial o multivariante. Tienen ahí el guión de prácticas, que es el mismo de la práctica anterior, porque están los dos en el mismo PDF. Y aquí un archivo de Excel que vamos a trabajar un poquito con él. Se lo descargan y lo van abriendo. Lo primero, un pequeño recordatorio de dónde estamos. Porque con tanto jaleo de prácticas y teoría, pues igual estamos un poquito descolocados. Retomamos un tema que habíamos dejado colgando la semana pasada, que era el análisis multifactorial o multivariante. Lo que hemos visto hasta ahora en teoría y en prácticas se refería siempre, si se acuerdan, a el caso más sencillo que podemos tener en experimentación en biología o en ciencias ambientales, que es el caso univariante, en el cual solo tenemos dos series, dos columnas de datos. Sin embargo, eso no es lo más generalizado para nosotros, porque ese tipo de estudios suelen aparecer más bien en experimentos de laboratorio o en experimentos de campo, en los cuales probamos la interdependencia entre dos variables, bien a través de una correlación, bien a través de un análisis de la variable. Sin embargo, en ecología es mucho más frecuente el caso en el cual tenemos muchas, no dos, sino muchas columnas, muchas variables, tanto independientes como dependientes. Al hablar en ecología de variables independientes, casi siempre nos vamos a referir a parámetros ambientales, variables físico-químicas, factores abióticos, que viene a ser lo mismo, las tres cosas. Y en ecología, cuando hablamos de variables dependientes, variables respuesta, casi siempre, no digo siempre para no quemarme, pero casi siempre vamos a hablar de especies, conteos de especies o cobertura vegetal de especies de plantas. Entonces, ¿para qué nos sirve el análisis multivariante que vamos a ver esta tarde? Pues nos sirve para, eso ya lo decíamos también en teoría, para dos cosas fundamentales. Para analizar la estructura de esa hoja de datos, en la cual tenemos varios factores y varias especies. Analizando la estructura de esa hoja de datos, detectar posibles diferencias entre niveles del tratamiento experimental. Por ejemplo, si la comunidad vegetal en un bosque incendiado es o no igual o comparable a la comunidad vegetal en un bosque control. Tenemos ahí, por tanto, el factor tratamiento experimental con dos niveles, control y quemado, y nos preguntamos, ¿la comunidad vegetal en los bosques, en las parcelas, en las réplicas control es igual a la comunidad vegetal en las parcelas quemadas? Esa es la típica pregunta clásica en ecología. Para resolverla tendremos que aplicar técnicas multifactoriales, multivariables. Y la otra pregunta a la que responde el análisis multifactorial es ¿cuál de las n variables ambientales que yo he medido en el campo es la que determina cuál es la más importante para la fisiología de las comunidades que yo tengo muestreadas en mi estudio? ¿Cuál es el factor más importante que está determinando el reparto de los individuos entre las diferentes especies y entre las distintas muestras que yo tengo analizadas en mi estudio? Esas son las dos grandes preguntas típicas a más no poder en ecología,
para cuya resolución tenemos que aplicar análisis multifactorial, multivariante. No voy a repetir lo que hacemos con la hoja de datos, ¿no? Intentar que fuera lo más cuadrada posible, reduciendo columnas o ampliando filas. Eso ya lo he dicho un par de veces. Tenemos esta hoja de ejemplo aquí. Entonces, nosotros hemos ido al campo y hemos recogido aquí un montón de especies vegetales, de plantas, de especies de flores y de arbustos y de árboles. ¿Cuántas muestras hemos recogido? Un total de 1, 2, 3, 9 muestras. Nueve muestras recogidas en 3 tipos diferentes de hábitat, de ecosistema. Las que pone D son muestras recogidas en dehesas desbrozadas. Las que pone S son muestras de plantas recogidas en dehesas abandonadas, sin uso. Las que pone P son dehesas pastadas. Aquí un investigador perspicaz ya vería un factor que es tipo de dehesa con 3 niveles. Nivel D, nivel S, nivel P. Nivel desbrozado, nivel sin uso, nivel pastado. Como si pusiéramos aquí una variable adicional, un factor, una variable cualitativa, por lo tanto, que tiene 3 niveles, los 3 que ven ahí. Una variable de agrupación o de clasificación, ¿no? Entonces, la pregunta que se haría a cualquier ecólogo es, ¿esta comunidad de las dehesas desbrozadas difiere en algo de esta otra o de esta otra? ¿Es la misma comunidad o es diferente? Si se dan cuenta, la pregunta es distinta a la que nos hacíamos hasta ahora con los univariantes. En el univariante nos preguntábamos si el efecto del tratamiento, en este caso el tipo de dehesa, influía en una única variable, en la abundancia de esta especie, por ejemplo. Aquí ya no nos hacemos esa pregunta. Aquí la pregunta es, ¿ese factor con esos 3 niveles condiciona en alguna forma la composición de la comunidad? Es decir, el reparto de los distintos organismos entre las diferentes especies que tengo yo ahí. Simultáneamente, además de anotar la cobertura vegetal de estas 80 y tantas especies de plantas en esas muestras, simultáneamente también he recogido lo que pone ahí, datos de suelo, que son los valores de las concentraciones químicas de esas sustancias en esas mismas parcelas de terreno. Por lo tanto, tengo datos físico-químicos y datos biológicos referidos a las mismas muestras, todas ellas. ¿Qué veo raro en estas 2 tablas? ¿Qué nos llama la atención así a primera vista? Están dadas la vuelta. ¿En qué quedamos al principio de las prácticas? En que siempre íbamos a colocar las variables como columnas, ¿no? Y las muestras como filas. Aquí lo tenemos al revés. Tenemos las variables como filas y las muestras como columnas. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es transponer esa matriz. Hago una nueva hoja aquí y transpongo la matriz. Copio y pego ahí transponiendo. Eso lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Me imagino. Y lo mismo con los datos de vegetación, claro. Esta es la parte izquierda de la tabla, las variables
independientes que siempre, siempre, siempre las coloco a la izquierda y las dependientes, las especies, las coloco a la derecha. Entonces copio todo esto. No voy a copiar el nombre, porque por la razón que van a ver ahora. Ahora lo van a entender. Simplemente copio el código de 4 letras que es como la abreviatura de ese nombre científico. Podía copiar también las etiquetas de las columnas, pero ya como ya se repiten en la otra hoja, pues no es necesario. Simplemente copio esta ahí. Esto que tienen ahí lo copio. Copiar. Y lo pego, ¿dónde? Lo pego aquí. Transponiendo, claro. Transponiendo la matriz. Entonces, ahora ya sí que es un formato correcto para poder trabajar con estos datos en PAST. Porque tengo las filas son muestras. Y las columnas son variables, tanto abióticas, factores físico-químicos, como biológicas. Abundancia de especies. Cada una de estas columnas es una especie. Fácil hasta ahí. ¿Todo el mundo lo tiene esto? Sí, ¿no? Todavía no he empezado a analizar nada. Esto es simplemente lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de elaborar una matriz de datos correcta para que pueda interpretarse bien en el programa PAST. Pero hasta ahora no he hecho nada de análisis. ¿Qué debería hacer ahora? Pues hacer las comprobaciones que veíamos hace 2 semanas, que era comprobar si hay datos ausentes, si hay una celda vacía aquí, por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer en ese caso? Sustituir ese valor por 0, ¿verdad? ¿Sí? No, por la mediana, ¿vale? Jamás se sustituye una celda vacía por un 0, jamás. Por la mediana. También tenía que comprobar la presencia de outliers, de datos espurios, calculando el rango intercuartílico, etcétera, etcétera, con el 1,5 veces el tercer cuartil. Eso no lo voy a hacer porque ya hemos aprendido a hacerlo en la práctica anterior. Vamos a suponer que todo está correcto, que los números son los que están bien, que no hay cosas raras, porque, entre otras cosas porque ya lo he comprobado antes. Pregunta, ¿aquí cuántas variables hay? Hay, no las cuentan, hay como 90 variables. 80 y tantas especies más 9, ¿no? Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 factores ambientales. ¿Esto qué aquí qué es? Es una variable también. Es una variable que me está indicando cuál es el nivel de ese factor tratamiento. Como si yo pusiera aquí tipo P de esa. D significaba de esas desbrozadas. Voy a poner ahí desbrozado. Estas eran de esas sin uso, me parece. Sí, sin uso. Y estas eran de esas pastadas. Entonces tengo un factor, una variable independiente cualitativa con 3 niveles. Nivel desbrozado, nivel sin uso, nivel pastado.
cada uno de esos 3 niveles tengo 3 réplicas. Estoy dando por supuesto que el diseño experimental de este estudio es correcto, es decir, que no hay pseudo réplicas, que estas réplicas son verdaderas réplicas, es decir, que son unidades experimentales independientes, pero lo estoy dando como hipótesis correcta. Tampoco lo sé, porque este estudio no lo hice yo, pero en principio, si no nos dice nada, las réplicas son réplicas, de verdad, no son pseudo réplicas. ¿Vale? Entonces tengo 3 réplicas de cada nivel del factor tratamiento, del factor de ese. Vamos a trabajar esto ya con el programa PAST. Está todo correcto, parece ser. Aquí yo vuelvo a lo que decía antes. Esta es una matriz que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque es así. Y así. Vamos a trabajar con esta para que vean el efecto pernicioso que tiene trabajar con estas matrices, ¿eh? Pero yo, si ya estoy sobre aviso de lo que va a pasar, yo lo que trataría por todos los medios es aquí de cargarme columnas, de eliminar columnas. ¿Qué columnas eliminaría? Ya lo saben, ¿no? En la parte izquierda, en la parte físico-química, aquellas variables que estuvieran muy correlacionadas entre sí, por ejemplo, materia orgánica y nitrógeno. ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho antes. Yo sé que estas 2 columnas, estas 2 variables, están fuertemente correlacionadas entre sí. Es decir, que cuanto más materia orgánica, más nitrógeno hay, o viceversa. Pues como esta pareja está muy correlacionada, elimino una de ellas, la que más rabia nos dé. Una de ellas. Y así pasamos de tener 9 factores a solamente 8. Y en la parte derecha, ¿cómo elimino especies? Pues eso ya lo sabemos, ¿no? Tratar de eliminar los singletons. Los singletons eran especies que están presentes en una única muestra. A ver si veo alguno por aquí. Bueno, esto no hace falta mirarlo, se puede calcular también, pero en principio. Así rápido no veo ninguno, pero me entienden, ¿no? Una especie que estuviera presente en solo una muestra. Esta, por ejemplo, está presente en 3. Por muy abundante que fuera en esa muestra donde es la única que está. Aunque aquí tuviera una cobertura de 100%. Si solo está presente en una muestra, esa columna la puedo eliminar porque va a tener una influencia negativa en el resultado del análisis multivariante. ¿Vale? Bueno, pues copiamos todo esto. Y vamos a pegarlo en PAST. Como siempre hacemos, activamos esta casilla de atributos de columna y pegamos, nos ponemos ahí en la A y pegamos. ¿Y qué más había que hacer? Decirle que por lo menos la primera columna es una variable cualitativa, ¿no? Es un factor de agrupación. Entonces, una variable de grupo. Entonces, si yo estuviera ahora mismo interesado en análisis univariante, lo que haría es relación entre pH y materia orgánica, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? O relación entre tipo de suelo y concentración de calcio. O relación entre potasio y abundancia de esta especie de planta.
parejas de columnas, a ver si tienen relación entre ellas o no. Pero como estoy en el análisis multivariante, aquí la pregunta no es ¿cuál es la relación entre una variable físico-química y una variable biológica? No es que no me interese, es que ya sé cómo es esa relación. ¿Cómo debería ser la gráfica entre cualquier factor abiótico, cualquier concentración de química y la abundancia de cualquier especie? ¿Cómo debería ser esa gráfica? Por teoría, sé que esa gráfica tendría que tener un aspecto de curva de Gauss. La teoría ecológica del nicho, ¿no? Nos dice que siempre que hago esa gráfica debería adquirir ese aspecto. Entonces eso ya no me interesa porque ya sé cómo es esa relación. A mí lo que me interesa es saber si esta comunidad de plantas de los ecosistemas desbrozados es o no diferente a la de las dehesas sin uso y a las de las dehesas pastadas. Y segundo, ¿cuál de estos 9 parámetros ambientales es el que está controlando la composición de la comunidad en esos 3 ambientes diferentes? ¿Es el fósforo? ¿Es el magnesio? ¿Es el pH del agua? ¿O son varios de ellos? ¿O es ninguno, que también puede ser? Entonces, sabemos que aquí tenemos que aplicar entonces un análisis multivariante. Ahí lo tenemos de 2 sabores, el multivariante, que es técnicas de clasificación y técnicas de ordenación. Denominadas estas últimas técnicas de reducción de la dimensionalidad del nicho ecológico. Vamos a empezar por estas últimas. La pregunta que me pueden hacer, bueno, ¿y cuál tengo que aplicar yo? ¿Las primeras o las segundas? Seguramente las dos, porque son técnicas complementarias. Nos dan más o menos la misma información, pero desde perspectivas diferentes. Entonces es interesante, siempre que sea posible, combinar técnicas de clasificación con técnicas de ordenación. Estas técnicas de ordenación, a su vez, son de 2 tipos. El análisis indirecto de la variante y el análisis directo. Esto ya lo tenemos en teoría, simplemente lo estoy repitiendo, ahora para que lo tengamos fresco. La única diferencia entre estas 2 familias de técnicas es que en el análisis indirecto se supone que solo tenemos una de las 2 partes de la matriz. O bien tenemos solamente las variables químicas, las variables abióticas, o bien solamente tenemos las variables bióticas. O aunque tengamos las 2, por la razón que sea, solo nos interesa analizar una de las 2 mitades de la matriz. Y evidentemente, como pueden imaginar, el análisis directo es aquel caso en el cual tengo las 2 mitades. Tengo tanto datos biológicos, conteo de especies, como datos ambientales. Y quiero relacionar una parte con la otra. Las técnicas multivariantes se basan en el cómputo de la distancia ecológica entre elementos. Entonces, antes de
no lo vamos a hacer nosotros, lo hace el programa, pero lo que les quiero decir es que el proceso de cómputo de cálculo interno que usa PAS es, lo primero de todo que hace es calcular la distancia ecológica, ya saben lo que es, por teoría, ¿no? No la distancia geográfica, sino la distancia, cómo de parecidos o similares son parejas de elementos. Cuando hablo de elementos, aquí me puedo referir a parejas de especies, parejas de muestras o parejas de variables ambientales. Por eso hablo de elementos, para que me entiendan las tres cosas a la vez. Repito, el primer paso que hace el programa para realizar un análisis multivariante, sea de clasificación o sea de ordenación, es computar la distancia ecológica entre elementos. Si tengo aquí, ¿cuántos elementos tengo en esta matriz? Pues tengo 9 filas, es decir, 9 muestras. Tengo también 9 parámetros ambientales y tengo 90 especies. Por lo tanto, tengo una matriz de 110 elementos, vamos a poner. ¿No? Matriz, variables más muestras más especies, 110 cosas hay, elementos. ¿Cuántas distancias hay entre esos 110 elementos? Pues multipliquen 110 por 110. Que son así como 12.000 o una cosa así, ¿no? Realmente no son 12.000, son 6.000. ¿Por qué? ¿Por qué divide por la mitad? Porque la distancia de A a B es la misma que de B a A. Entonces solo la tengo que calcular una vez. Y tampoco son 6.000, son 5.000 y pico, porque la distancia de A a A es 0. Entonces esa tampoco la tengo que calcular. Ese es el primer paso, calcular distancias. Ahora la cuestión es, ¿qué distancia uso? ¿Cuál es la métrica de distancia que tengo que calcular? Aquí los apuntes les hablo un poquito de eso. También lo vimos hace unos días, en teoría. Hay como 18 o 20 formas diferentes de calcular distancia o similitud en ecología. Simplemente recordatorio, ¿eh? Índices simétricos, índices asimétricos, índices cualitativos, índices cuantitativos. El problema de los dobles ceros, ¿les suena? Entonces decíamos que los mejores, quizás los mejores para aplicar en datos ecológicos eran aquellos índices asimétricos que descartaban o no tenían en cuenta los dobles ceros. Un doble cero es aquel caso en el cual la pareja de elementos que estoy comparando tienen en el mismo caso 2 ceros ahí plantados. Por ejemplo, quiero saber si estas dos especies, LOPE y LOCO, son o no parecidas en su comportamiento ecológico, si son plantas que suelen aparecer en los mismos ambientes o no. Entonces, como aquí veo un cero doble, hay índices que van a tener en cuenta ese doble cero y por lo tanto van a acercar en el análisis multivariante esas dos especies y hay otros índices que no van a tener en cuenta ese doble cero. Lo cual, desde el punto de vista ecológico, tiene más sentido para nosotros, porque el hecho de que dos especies estén ausentes de la misma muestra no significa que sean parecidas entre sí. ¿Se acuerdan del ejemplo del desierto y el polo norte? Al final llegamos a la conclusión errónea de que el ecosistema del desierto era el mismo que el del polo norte. ¿Por qué? Porque los dos carecían de elefantes, de pumas, lo cual es erróneo, evidentemente. Entonces, siempre que podamos, nos deberemos decantar por un índice, una métrica de distancia asimétrica, que no tenga en cuenta el problema de los dobles ceros. Y aquí les explico unos cuantos. Índices asimétricos, cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos cuando tenemos números, 1,53, 3, 0,27, 1. Cualitativos cuando tenemos ceros y unos, es decir, cuando tenemos simplemente anotado en nuestra hoja de campo presencia o ausencia.
que nos debieran sonar. Índices que sean, a su vez, asimétricos y cualitativos o binarios, pues, sobre todo, quizás el más famoso es el índice de Sorensen, que aquí Past lo llama DICE, dice. Índices que sean, a su vez, simétricos y cuantitativos, quizás el más famoso del mundo es la distancia euclidiana. Y la distancia de Manhattan también, que ahora está bastante de moda aplicar la distancia de Manhattan, que ya había explicado lo que era, ¿no? El índice este del taxi. Y índices asimétricos, por lo tanto, buenos para nosotros, y además cuantitativos, aplicables en matrices de datos de abundancia reales. Quizás el más famoso del mundo es el índice de Bray-Torkes, que es el más utilizado, quizás demasiado usado, porque tampoco es la panacea, pero como es el más usado, por lo menos nos permite obtener resultados comparables aplicando el índice de Bray. Entonces, lo que va a hacer PAST internamente, no nos enseña esos datos, es calcular internamente las 6.000 y pico distancias que hay entre esos 110 elementos. Vamos a ver esos datos numéricos. Por ejemplo, cogemos, como vamos a empezar por el análisis indirecto del gradiente, vamos a suponer que solo tenemos una de las dos matrices, semimatrices de datos. Por ejemplo, en la parte derecha, la parte de las especies. Entonces, selecciona solamente las especies. Esta es la primera especie. Y como sería un poco rollo irlas haciendo clic una a una, que también se puede hacer, lo que hago es coger la primera, hago clic en la cabecera, me voy a la última, que es esta de aquí, y con el botón de mayúsculas, el Shift, la flechita hacia arriba del teclado, pulsada, le pincho a la última. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene? El botón de Shift, el botón de mayúsculas. ¿Vale? Entonces le voy a pedir a Paz que me calcule cuál es la distancia ecológica entre esas 9 muestras, en función de la composición de la comunidad que tienen. ¿Se entiende? Quiero saber cuál es la distancia entre la muestra primera de desbrozado y la muestra segunda de desbrozado, la primera y la tercera, la segunda y la tercera, la primera y la cuarta, todas las combinaciones posibles que haya entre esos 9 elementos. Esos 9. Le doy aquí a multivariate. Y le pido que me calcule índices de similitud y de distancia. ¿Vale? ¿Lo tiene todo el mundo o voy muy rápido? Decidme, ¿eh? Si no, yo cojo carrerilla y no. Bueno. ¿Tiene todo el mundo esto en su pantalla? ¿Perdón? Dentro de multivariate vamos a similarity and distance index. En multivariate.
¿Vale? Entonces, sobre la matriz de datos, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estos números? Vemos que es una matriz cuadrada porque tiene 9 filas y 9 columnas. ¿No es eso? ¿Sí? Eso nos está diciendo que está comparando entre sí los 9 muestras que tenemos ahí en ese estudio. Esta primera celda, que pone un 0 aquí, es la distancia entre la primera fila y la primera fila. Es decir, entre la primera muestra y la primera muestra. Y evidentemente la distancia entre una muestra y ella misma es de 0. Este segundo número, 16,4, es la distancia ecológica que hay entre la primera muestra, esta de aquí, y la segunda, que es de 16. Y esta tercera es la distancia entre 1 y 3, entre la primera y la tercera. Este 8 será la distancia entre la 2 y la 3. ¿Se entiende esto, no? No es más que... Es una matriz cuadrada y además es una matriz simétrica. ¿Por qué sé que es simétrica? Porque la distancia entre 1 y 2 es la misma que hay entre 2 y 1. Porque la distancia entre yo y la puerta es la misma que hay entre la puerta y yo. Pregunta, ¿cuál es la pareja de valores, la pareja de muestras más parecida entre sí? A ver qué lo encuentro. La 2 con la 3. Solamente de 8 unidades. Hay valores más altos por ahí. La más similar, la más parecida. Quizás puede ser esta. 6 contra 9, que tiene 86. No sé si hay algo más por ahí. No lo he mirado a fondo, pero supongamos que es esta, 86. Esto significa que la pareja de muestras con una composición de especies más igual entre ellas es la número 6, que era esta de aquí, una dehesa sinuosa, y la número 9, una dehesa pastada. Curiosamente, son dos muestras que proceden de ambientes diferentes. Porque lo normal es que una muestra de dehesa sin suelo
se pareciera más a otra de esas de sin suelo o sin uso. Digo yo, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan a veces. Y sin embargo, la pareja de mejor otra cosa. A ver, esto que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Distancia o es similitud? ¿Es distancia? ¿Por qué sé que es distancia? Porque sí, son distancias, pero ¿por qué son distancias? Porque en la diagonal veo ceros. Y entonces sé que la distancia entre 1 y 1 es de 0. Entonces entre yo y yo mismo es de 0. Si viera unos, por ejemplo, aquí cambio el índice y me voy a Bray-Curtis. Aquí ya son unos. Entonces, esta sí que es una matriz de similitudes, no de distancia. Yo no me tengo que saber si Bray-Curtis o Euclidean o Gower o tal son métricas de distancia o de similitud. Simplemente hago la matriz y si veo unos, entonces ya estoy seguro que Bray-Curtis me mide similitud, no me mide distancia. Porque una muestra es 100% similar o igual a sí misma. ¿Me entiendes? ¿No? Muchas veces en los libros no queda claro y a veces van cambiando de criterio de un libro a otro. A veces Sorensen, por ejemplo, que también es una métrica muy usada, se interpreta como de distancia y en otras referencias se supone que es de similitud. Entonces, para salir de la duda, ¿cuál es el criterio que usamos? Pues hacen la matriz de datos y ven, si ven 1, similitud, si ven 0, distancia. Y luego nos pasa otra cosa, que no sabemos si las métricas estas están acotadas de alguna forma o no. Por ejemplo, la distancia Euclide tiene un límite inferior, que es 0, pero resulta que no tiene un límite superior. Teóricamente la distancia Euclide puede ser infinita, que no lo va a ser, pero no hay nada que impida que haya una distancia infinita de Euclide, porque como ven, puede adquirir un valor arbitrariamente alto. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, volvemos a Bray-Curtis, que varían solamente entre 0 y 1. Eso es también una ventaja, porque yo si me obtengo una distancia euclídea de 86, ¿eso qué es? ¿Mucho o poco? Pues no sé. Como no sé cuál es el máximo. Sin embargo, si veo una similitud de Bray-Curtis de 86, de 0 a 86, ya sé que es un valor muy alto, porque el valor máximo es de 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a hacer internamente el programa PAS para intentar representar esta matriz de datos en unos ejes coordenados de forma que se reduzca el número de dimensiones del nicho ecológico de las especies, como veíamos en teoría. Entonces vamos a hacer la primera de las técnicas multivariantes de indirecto, estamos aquí, ¿vale? Que se llama análisis de componentes principales. Análisis de componentes principales. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, como estamos en análisis indirecto, a una de las dos
semimatrices. Por ejemplo, a la parte izquierda de los datos. A las variables físico-químicas. Podríamos hacerlo también con especies, pero de hecho lo haremos después. Pero primero lo hacemos con estas 9 parámetros más la variable de clasificación que siempre la tenemos que seleccionar, ¿vale? Para que nos clasifique correctamente las muestras. ¿Vale? Entonces voy a multivariate y le pido que estamos en análisis de ordenación, ¿verdad? Que me haga un PCA. Análisis de componentes principales. En el ACP tenemos primero que pensar un poquito si las variables que hemos introducido en el análisis son homogéneas o no. ¿Qué quiere decir homogéneas? Son homogéneas si están medidas en las mismas unidades. Aquí las variables que hemos seleccionado aquí están medidas en las mismas unidades. Pues no, porque una está en unidades de pH, otra está en porcentaje, otra está en ppm, otra está... Entonces, en ese caso, cuando las variables de estudio no son homogéneas, aquí hay que poner correlation. No me pregunten por qué, pero es así, correlation. Y recomputamos los resultados. Eso viene explicado aquí, ¿eh? Sobre datos heterogéneos, escogemos correlation. Entonces, bueno, a lo que va la gente directamente es al scatterplot, que es la parte bonita del gráfico, ¿no? Pero, sin embargo, lo que hay que hacer antes de pasar al gráfico, que es la parte visual del resultado, es anotar estos datos. ¿Esto qué significa? Es la varianza capturada por cada eje. Nosotros normalmente solo representamos los dos primeros ejes, porque para eso hemos reducido el número de dimensiones. Hemos pasado de 8 originales a 2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo de exitoso o de fracasado ha sido nuestra reducción del número de dimensiones? Pues ese dato nos lo dice la varianza capturada por cada uno de los ejes. En concreto, tenemos que anotar siempre, cuando estén reportando el resultado de un multivariante, siempre tenemos que informar de la varianza capturada, por lo menos por los ejes que vamos a representar. Normalmente los dos primeros. Entonces decimos, la varianza capturada por el primer eje, por el eje de las X, es de el 43%. Y la varianza capturada por el segundo eje es del 27%. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues según se mira, aquí ya no hay criterios fijos. Yo diría que está bastante bien, porque los dos primeros retienen un total de 4 y 2, 6, un 70% de la varianza, ¿no? Es decir, solo perdemos, al pasar de 8 a 2 dimensiones, solamente perdemos un 30% de los datos, lo cual es perfectamente asumible. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos al gráfico, que es la parte más fácilmente interpretable. Viene aquí que pone scatterplot. Decimos que normalmente representamos los dos primeros ejes, el eje de las X para la dimensión primera, el componente 1, y el eje de las Y para el 2, pero podemos poner cualquier combinación que nos apetezca, ¿no?
Y aquí es interesante, pues, etiquetar cada punto, porque aquí yo no entiendo qué punto es, cuál es cuál en estos puntos. Entonces, aquí veo la posición. El punto 1 me representa la muestra número 1, la primera fila. El punto 2 a la segunda y así hasta los 9 que tengo ahí. Sería mucho más interesante, para mejorar visualmente el gráfico, poder distinguir de alguna forma los puntos que pertenecen a las dehesas desbrozadas, a las dehesas sin uso y las dehesas pastadas. A la hora de interpretar los resultados de un gráfico multivariante es siempre interesante tener en cuenta el factor de clasificación, el factor de agrupación que hemos puesto al principio, ¿no? La primera columna. Entonces, para eso salimos un momento del análisis, lo repetimos ahora, y vamos a tratar de crear grupos de muestras en función de los niveles del factor categórico, del factor experimental. Estas tres primeras muestras, estas tres de aquí, las vamos a representar en los gráficos multivariantes sucesivos que hagamos a partir de ahora con puntos de color negro. Y como es precisamente el símbolo que le atribuye por defecto, pues lo dejamos ahí. Estas tres siguientes filas, estas tres siguientes muestras, las vamos a representar en los gráficos a partir de ahora mediante, pues no sé, aquí es a gusto de consumidor. Vamos a activar la opción de atributos de filas, porque ahora vamos a editar un poco las filas. En forma de cuadrados, por ejemplo. En forma de cuadrados de color rojo. O lo que quieran, ¿eh? A mí me da igual. Simplemente que lo reconozcan como cosas diferentes. Sí. Ah, esta celda activada, estos de atributos de fila. Sí. Cuadrado rojo. Cuadrado rojo. Y estas tres últimas, las que corresponden a las de esas pastadas, pues le vamos a poner, pues también lo que nos dé la gana. Un círculo azul. Simplemente para poder distinguirlas y poder reconocerlas más fácilmente en los gráficos. Esto no tiene otro... Esto es una cuestión meramente estética, pero que también es importante la estética. Esto no modifica para nada los resultados. ¿Vale? Entonces ya hemos atribuido a cada nivel del factor un color y un símbolo característico para que los podamos reconocer en los gráficos. Quitamos esto y ya podemos repetir el análisis. Multivariate, Ordination, PCA, Correlation, Recomputar y Scatterplot. Nos sale lo mismo que antes, pero ahora ya es mucho más fácil reconocer los grupos de muestras, ¿no? Los grupos de las tres de esas desbrozadas, las tres pastadas y las... Ya nos damos cuenta de que están más o menos separadas
a lo largo de los dos ejes, ¿no? En concreto, estas azules, que eran las pastadas, están en la parte negativa del eje X, y estas, las desbrozadas, están en la parte positiva del eje. Las únicas que están así un poco dispersas son las rojas, que son las de esas sinus. Están como entre medias de unos y otros. Pues bien, este es el resultado del ACP. Todas las técnicas de ordenación nos dan como resultado un gráfico parecido de este. Ya veremos las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro. Pero en principio, el resultado del factorial, del multifactorial, es este. Cuando hacemos un univariante, teníamos un estadístico y un valor de P, ¿no? Aquí no hay nada de eso. Aquí el resultado no es numérico. El resultado es un gráfico. Un gráfico que hay que saber interpretar. Por eso los multivariantes para un estadístico llevan mucho más tiempo, mucho más esfuerzo que un univariante. Porque un univariante es un valor de P es mayor o menor que 0,5. Ya está. Sin embargo, aquí ya no. El resultado ya no es o blanco o negro. Aquí ya estamos en los grises. Hay que interpretar esto. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué significan los ejes de aquí? ¿Estos ejes qué son? Fósforo, potasio, pH, calcio. En principio son combinaciones de varias cosas. La cuestión es qué cosas se están combinando cada eje. Para saber cuáles son los componentes principales, por eso se llama análisis de componentes principales, que están ahí actuando, tenemos que entender por qué están las muestras distribuidas de esa forma y no de otra. Primero, pregunta, ¿cuál es el grupo de muestras? ¿Cuál es el nivel del factor? ¿Cuál es el tipo de dehesa más heterogéneo? Las pastadas, las azules. ¿Por qué? Porque están cerca unas de otras, los puntos, ¿no? Eso es homogéneo. Estoy preguntando cuál es el más heterogéneo. Rojo. Pero la razón es esa. ¿Por qué las rojas, las sin uso, son más heterogéneas? Porque hay puntos de aquí, otros de aquí y otros de aquí. Eso significa que tienen una composición de especies muy diferentes unas de otras. Primera conclusión desde el punto de vista ecológico. El hecho de dejar a una de esas sin uso hace que su comunidad, la comunidad vegetal, se vaya haciendo cada vez más heterogénea. En unas parcelas crecen arbustos, en otras no crece nada, en otras crecen herbáceas. O dicho de otra forma, al dar un uso a una de esas, la comunidad vegetal se va uniformizando. Es una primera conclusión que podemos deducir de un análisis de este tipo. El segundo paso es que tenemos que dar un sentido ecológico a los ejes y para ello es muy útil hacer un biplot. Un biplot es representar simultáneamente en el mismo gráfico las muestras y las variables ambientales. Las variables ambientales que en una ACP siempre nos van a aparecer en forma de vectores, en forma de líneas, como verán. Entonces los vectores, el pH, magnesio, tal, ¿qué sabemos de ellos? Pues primero, dos vectores que forman un ángulo muy estrecho entre ellos, dos líneas verdes que forman un ángulo muy estrecho, eso significa que están fuertemente correlacionados. Por ejemplo, hay calcio y magnesio, ¿no? Que prácticamente son la misma línea.
¿Por qué? Porque normalmente estos son composición química del suelo de esas. Evidentemente, ¿por qué magnesio y calcio están tan correlacionados? Porque suelos ricos en calcio suelen ser ricos también en magnesio, porque son dos metales alcalinotérreos que covarían mucho en los suelos. Eso es lógico, por otra parte. Y viceversa. Vectores que están opuestos entre sí, formando ángulos de 180 grados o cerca de 180 grados, son parámetros que están inversamente correlacionados entre sí. Y cuanto más hay de uno, menos hay de otro. Aquí el ejemplo claro es potasio y nitrógeno, por ejemplo. El vector potasio, que es este, y el vector nitrógeno, que es este, que forman casi un ángulo de 160 grados, ¿no? Un ángulo de... Eso significa que cuanto más nitrógeno tiene un suelo, menos potasio tiene, y viceversa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los vectores, esas flechas, esas líneas verdes, señalan o apuntan hacia muestras que están especialmente influenciadas por ellos. Por ejemplo, aquí vemos que los factores relacionados con la materia orgánica, como puede ser la propia materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo y tal, están señalando siempre hacia los puntos negros, ¿no? Los puntos negros que son los desbrozados. Conclusión ecológica. Al desbrozar una de esas, se enriquecen de nutrientes. Materia orgánica, fósforo, nitrógeno, sodio. El pH, sin embargo, está señalando hacia lo rojo, ¿no? ¿Cómo se interpretaría eso? Pues que al dejar sin uso a una parcela de una de esas de terreno, pues tiende a, no sabemos si a acidificarse o a alcalinizarse. Eso habría que verlo con los datos. Pero en principio sabemos que el pH es especialmente influyente en las dehesas rojas, las dehesas sin uso. Tercera cosa que tenemos que hacer, hay que darle una interpretación ecológica a los ejes, en función del ángulo más o menos estrecho que establecen los vectores verdes con los ejes. ¿Qué significa? ¿Qué significado ambiental puede tener el eje de las X? Pues como veo que el vector fósforo está prácticamente tumbado en ese eje, probablemente el eje de las X tiene un sentido de un gradiente de nutrientes. Porque todos los nutrientes están más o menos paralelos a ese eje. Fósforo, nitrógeno. Y sin embargo, el eje de las ordenadas, el vector que más paralelo está a ese eje es el vector de pH, ¿no? Eso nos está indicando que probablemente ese segundo componente, ese segundo eje, tenga algo que ver con acidez basicida del suelo. Ahora, esa es la forma correcta de interpretar el resultado de un análisis multivariante. Primero, anotar la varianza capturada por los ejes, nunca se olviden de esto. Segundo, dar una interpretación ecológica a los ejes. Y tercero, relacionar variables ambientales con la posición de las muestras, para ver cuáles son más heterogéneas, más homogéneas, y sobre todo dándole siempre un sentido, un significado ecológico. Nosotros somos ecólogos, no somos estadísticos.
hacemos esto para dar un sentido ecológico a los datos. ¿Qué pasaría si hiciéramos el mismo análisis, pero con la parte derecha de la matriz, con las especies? Ojo, porque aquí siempre nos olvidamos de seleccionar, además, la variable clasificatoria, la variable de grupo. Entonces, tenemos que seleccionar todas las especies y además, la primera columna. Con el botón de control, le pinchamos ahí y la seleccionamos también. Esto se nos olvida muy frecuentemente, a mí también, confieso. Vamos a hacer un multivariante, un ACP, pero con la parte biológica de los datos. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Pensar primero si nuestros datos son o no heterogéneos, si están medidos o no en las mismas unidades. Aquí las columnas, las variables, están medidas en las mismas unidades, ¿sí o no? Sí, ¿no? Porque son todas coberturas. Por lo tanto, lo dejamos en varianza-covarianza. Y anotamos la varianza capturada por los otros. 57 por el primero, 19 por el segundo. También bastante bien. Mi criterio personal es que si la suma de ambos supera el 50%, se puede considerar como un análisis aceptable, pero es mi criterio personal. Y el scatter plot nos dice que nos vuelven a salir los tres grupos de muestras claramente diferenciados y yo diría que incluso mejor diferenciados que antes, ¿no? Conclusión, las de esas se separan mejor por la composición florística de las muestras que por la composición química de los suelos, como estamos viendo. Si se acuerdan, antes preguntaba cuál es el tipo de esa más heterogéneo en cuanto a la composición del suelo. Nos daban los rojos, ¿se acuerdan? Pues ahora resulta que las de esas más heterogéneas en cuanto a composición de la comunidad de plantas parecen ser las azules. Pues una cosa también curiosa para anotar como resultado. ¿Por qué no hacemos aquí un biplot? Porque si lo hacemos nos sale un churro como este. Claro, como tenemos 90 columnas, pues nos representa ahí las 90 especies. Y ahí vemos la importancia, la necesidad de reducir siempre que sea posible el número de especies. Si quitamos los secretos, igual de 90 nos pasamos a 30. 30 sigue siendo mucho, pero por lo menos ahí no vemos un borrón en medio y podemos interpretar algo. Ahí no podemos interpretar nada. Simplemente nos llama la atención algunas especies que salen por ahí y destacan. Por ejemplo, Cabu, que creo que es Cayuna vulgaris. Erau, que es Erica australis. Y pasa como con los vectores ambientales. Esas flechas verdes señalan o apuntan hacia muestras especialmente ricas en esas especies. Por lo tanto, ¿dónde va a haber más cayunas? En las muestras rojas, que son las sin uso. Otro resultado ambiental. Al dejar una de esas sin uso, van a aparecer espontáneamente arbustos de ericas y de cayuna. ¿Vale?
Ventajas y desventajas del uso del ACP. Ventajas, que es quizás el multivariante de ordenación más simple, porque no necesita nada más que una mitad de de los datos y ya lo ponemos ahí a funcionar. Desventajas. Decíamos que todas estas técnicas que estamos tienen que calcular previamente las distancias entre los elementos. Pues bien, el AGP usa obligatoriamente una distancia que no es la mejor para nosotros, es la distancia euclídea. Que les recuerdo que era un índice simétrico, es decir, que tiene en cuenta que no descarta los dobles ceros. Por lo tanto, no es la mejor idea utilizar un AGP para la parte derecha de los datos, para la parte de los. Sí es buena idea para usarlo, como dijimos antes, para la parte química, para la parte físico-química de los datos, para ahí sí. Pero para la parte biológica, donde solemos tener muchos ceros, no es la mejor de las técnicas. No es que no se pueda hacer, pero no se debería hacer. No es, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos métodos alternativos, como vamos a hablar. Segundo, el ACP no es conveniente usarlo para estudios de campo muy amplios, que cubran grandes extensiones de condiciones diferentes de terreno. Si tenemos gradientes de temperatura, de altitud, de pH, de lo que fuera muy amplios, el ACP no funciona muy bien. Todo esto está aquí, simplemente les estoy explicando qué significa eso. Y tercero, tampoco es muy adecuado, si lo estamos aplicando, por ejemplo, para datos de suelo, de química de suelo, pH, tal, tampoco es especialmente bueno si nos encontramos al hacer un histograma de esas variables que ese histograma es muy torcido hacia un lado, hacia la izquierda, una distribución muy asimétrica. En ese caso tampoco funciona demasiado bien. Y como digo ahí, lo pongo subrayado, porque eso es común para todos los multivariantes, se ve negativamente afectado por el exceso de variables respecto a muestras. Cosa que aquí es evidente, ¿no? Porque tenemos solamente 9 muestras y tenemos 90 variables, o 100 variables. Entonces, el resultado que hemos obtenido es muy dudoso que sea representativo de los datos originales. Precisamente por ese problema, porque no hemos filtrado el número de códigos. Vamos a ver otro análisis indirecto, que es el análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia es la principal diferencia que hay con el otro, con el que hemos visto, es que solo se debe usar exclusivamente para la parte derecha de la matriz, para los datos biológicos, por la razón que vamos a ver ahora. Vamos a seleccionar las especies. Y vamos a hacer un análisis de correspondencias. El resultado es similar. Aquí nos aparece un biplot con las especies como puntos azules y las muestras, no sé si las ven ahí. Aquí están las rojas, aquí están las negras y aquí están, bueno, como son azules también, pues tampoco.
es que destacan mucho. Aquí está la 8, por ejemplo. Cuando nos pasa eso, hay un truquito en PAST que es para poder visualizar mejor la posición de las muestras, sobre todo si tenemos muchas especies, y nos queda un gráfico un poco emborronado, que es activar la opción de Convex Hulls. ¿Lo ven ahí? Convex Hulls. Convex Hulls nos permite, perdón, que hice mal, no seleccioné la, venga, a mí también se me olvida, la columna de clasificación. Ahora sí. Los convex hulls, los polígonos convexos, nos unen entre sí las muestras del mismo tipo y así las vemos mejor. Ahí están las rojas, las azules y las negras. Entonces, ¿qué significa que esta especie AVMA esté dentro de este triángulo rojo? Pues que las muestras rojas, las de esas sin uso, son especialmente ricas en esas especies que tienen a su alrededor. Estas todas de aquí son típicas de esas sin uso. Estas, LULA, HIP, que no sé lo que son abundantes en este tipo de muestras y viceversa. Y lo mismo que hacemos siempre. Lo primero de todo, aquí en Summary, anotar la varianza capturada por los ejes. En este caso es de el primero 37, el segundo 16 o 17. Más del 50%, por lo tanto, aceptable todo. Segundo, intentar explicar la distribución de las muestras, viendo cuáles son las de esas más heterogéneas, más homogéneas en función de la composición de su comunidad florística, ver las asociaciones que hay entre especies y muestras y, por último, siempre dar una interpretación ecológica a los ejes. Aquí, como no tenemos variables ambientales, es un poquito más complicado, pero también es posible, porque se supone que sabemos algo de las especies que están ahí presentes. Si esta es una especie de alta montaña, por ejemplo, estas de aquí son de alta montaña y estas son de llanura, ¿este eje qué significará? Es un gradiente de altitud. Y si esta es una especie halófila, que puede que lo sea por el nombre, que le gustan suelos ricos en sales, y esta es una especie de todo lo contrario, pues el eje vertical será un gradiente de salinidad en el suelo. No lo sé, estoy suponiendo, pero vamos, que sería una forma ecológica de interpretar el significado de los ejes. Diferencias entre el análisis de correspondencias y el análisis de componentes principales. Aquí, como decía, no debemos utilizar este último para analizar la parte izquierda de los datos, la parte físico-química. ¿Por qué? Porque utiliza este método como métrica de distancia, la distancia chi cuadrado, que es una métrica asimétrica. Por lo tanto, descarta los dobles ceros. Por lo tanto, adecuada para matrices con muchos ceros, como son las típicas en ecología. Y de hecho, nuestra matriz está llena de ceros, como ven ahí. Aquí en las especies hay muchos ceros, 0, 0, 0, 0, todo esto son ceros. Entonces, en ese caso es preferible utilizar un índice de distancia asimétrico. Por ejemplo, chi cuadrado, por ejemplo, Bray-Curtis, por ejemplo, Cord, por ejemplo. Ahí tienen una serie de ellos. Hay una variante del análisis de correspondencias que se llama análisis de correspondencias sin tendencia, que no lo vamos a ver. Simplemente lo expliqué, dije 4 palabras sobre ello en teoría y no creo que no merece la pena repetirlo. ¿Se acuerdan del efecto arco? Bueno, lo repasan un poquito de teoría.
hay una variante de esto que es lo vamos a hacer si quieren, análisis de correspondencias y tendencias. Y lo tenéis. El de Trended corresponde a ese análisis, que es una modificación del anterior. Simplemente nos permite hacer un detrending, lo ven ahí, con o sin detrending. Que es para eliminar el efecto arco en el caso de que tengamos gradientes ambientales muy amplios. Esto se usa sobre todo para estudios de campo muy amplios en los que hemos recorrido muchas zonas diferentes con muy variables temperaturas, muy variables humedades, altitudes. En ese caso, es conveniente hacer un detrending para evitar el efecto. Y vamos a decir dos palabras de los análisis directos. Tenemos, por un lado, el famoso CCA, quizás el método multivariante más usado a nivel mundial, que es el análisis de correspondencias canónicas. Aquí ya estamos en la parte de análisis directo, por lo tanto se supone que tenemos toda la matriz disponible para jugar con él. Y por lo tanto ya no tenemos que seleccionar una de las dos mitades, seleccionamos todo. Para seleccionar toda la hoja, hacemos clic ahí, ven ahí, aquí arriba, y ya se nos selecciona todos los datos. Entonces vamos a hacer un CCA, un análisis de correspondencias canónicas. ¿Qué pasa? Que nos pide que le digamos, porque él no lo sabe en principio, cuáles de esas 100 columnas que tengo ahí seleccionadas, nos pregunta cuáles son la parte izquierda de la matriz, cuáles son las variables químicas, porque al principio él no lo sabe. Entonces hay que decirle que la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 8 primeras columnas, quitando la primera, que es la variable de clasificación, las 8 primeras columnas son datos ambientales. Pues le decimos que las 8 primeras columnas es la parte izquierda de la matriz, la parte abiótica. Y como es una técnica de análisis directo, aquí sí que ya podemos hacer por primera vez un triplo. No biplot, no triplo, que es visualizar en el mismo gráfico los tres elementos de una hoja de datos, que son especies, muestras y variables. Cosa que solo esta técnica podemos hacer. Solo por lo menos en pasta. Hacemos también los Compact Source para ver dónde están las muestras, dónde nos han caído. Y ahí tenemos el resultado. ¿Qué hacemos siempre? Lo primero de todo, que nunca se nos olvide. Anotamos ahí en la pestaña Eigenvalues la varianza capturada por vosotros. 39 más 19, que son 60. ¿Sí? Y interpretamos ecológicamente esto. Como siempre, ¿no? Los puntos azules de las especies que nos caen cerca del polígono pues son muestras o tipos de dehesa más ricas en esas especies. Los ejes, ¿qué significa? Porque hay un montón de vectores tumbados hacia el eje X. Pues eso significa que el eje de las X tiene algo que ver con
magnesio, sodio, potasio, probablemente sea un gradiente de cationes en el suelo. Porque todos esos son cationes, ¿no? No veo nada tumbado contra el eje Y. Quizás la única que nos podría valer es el fósforo. Y eso nos podría indicar, aquí ya no está tan claro, que eso podría ser un gradiente de nutrientes, ¿no? Aquí les doy una serie de pistas para ayudarnos a interpretar un CCA. Los vectores ambientales, las líneas verdes señalan, eso ya lo sabíamos, hacia muestras especialmente influenciadas por ellas. Segundo, esto es importante, la longitud de los vectores me indica su importancia. ¿Cuál es el factor aquí fundamental para las dehesas que estudian? Pues sería, ¿cuál es el factor más largo? Quizás el de hidrógeno, fósforo de sodio, por lo tanto, eso me está indicando que los dos factores, las dos variables fundamentales para este tipo de dehesas, estos ambientes, son los nutrientes. No es el pH, no es el calcio, no es la materia orgánica, sino que son los nutrientes. Conclusión ecológica muy importante, ¿no? Porque decíamos que uno de los objetivos del multivariante era ver cuáles son los factores fundamentales que están explicando la distribución de las especies entre las muestras. Pues, conclusión, nutrientes en este caso. Ventajas del CCA, pues son evidentes, ¿no? Primero, es una técnica de análisis directo en el que podemos analizar simultáneamente las dos partes de la matriz. Segundo, es la única técnica de todas las que hemos visto y vamos a ver que permite hacer un triplete. Por lo tanto, facilita mucho la interpretación. Esas son las ventajas. Desventajas, es que vienen. Está seriamente afectado por la presencia de variables colineales, es decir, que covarían o que están fuertemente correlacionadas. Nitrógeno, materia orgánica, por ejemplo. Estas habría que quitarlas antes de hacer un CC. Segundo, y eso es común a todos, el exceso de columnas frente a filas. Eso tampoco es bueno para un CC. Tercero, la presencia de especies raras. En una matriz de que tengamos muchas especies raras, muchos singletons, por ejemplo, tampoco es bueno para el CC. Vamos a ver otra técnica de análisis directo, que es el NMDS. Escalamiento multidimensional no paramétrico. Que ahora está muy de moda, porque es una técnica muy generalista. Si no sabemos nada acerca de las variables que estamos estudiando, quizás conviene hacer de primeras un NMDS. Vamos a hacer un NMDS de esto, y ya lo tenemos seleccionado. Vamos en Multivariate y en Ordination vamos a, aquí lo tengo, Non-Metric MDS. Y le tenemos que decir cuáles de esas columnas son los factores ambientales, ¿no? Como en el otro. Las 8 primeras columnas son factores ambientales. La gran ventaja que yo tengo con el NMDS es que yo puedo elegir la métrica de distancia que más me interese, cosa que no podía hacer con el CCA. En el CCA estaba obligado a usar chi cuadrado.
tanto si me gusta como si no. Aquí puedo elegir la métrica que más me convenga. Si quiero usar un índice simétrico, uso la distancia euclídea. Si quiero usar un índice asimétrico, uso Bray-Curtis. Recomputo y me sale un resultado diferente. Esa es la gran ventaja. La gran desventaja, que no puedo hacer triplot. Yo aquí en este gráfico no puedo ver las especies. Como ven, no hay un método que sea universal. Hay cosas buenas y cosas malas en todos. Entonces la pregunta que me van a hacer, bueno, yo, ¿cuál es el que tengo que usar? Pues en función de lo que saben, se decantan o optan por uno o por otro. Pueden que unos hagan un MDS, me parece bien. Siempre que justifiquen por qué lo han hecho. Y puede que otros para los mismos datos usen un CCA, perfecto también. Si me explican por qué lo han usado, no hay problema. Voy a decir dos palabras sobre lo que nos queda, que es las técnicas de clasificación. ¿Vale? Todo esto es de ordenación. Voy a decir dos cosas de las técnicas de clasificación, que eran las que generaban, si se acuerdan, los dendrogramas. Dendrogramas. Vamos a hacer un dendrograma de las especies de estos datos. Cogemos las especies. Me voy a multivariate y vamos a hacer un análisis de clasificación, que aquí lo llama análisis cluster o clustering. En principio cogemos el classical y aquí lo tienen. Esta es la clasificación de las 9 muestras en función de su composición florística de plantas. ¿Eso qué significa? Que si esto es una escala de distancias, las muestras menos distantes, las más próximas entre sí ecológicamente, son estas dos. 2 y 3. Tienen solamente una distancia de 7 unidades en distancia euclídea. Después, a estas dos se une la muestra 1, que tiene una distancia con estas dos de 15 unidades. ¿Ven algo raro en esta clasificación? Mírenla bien. ¿Qué le ha pasado a la muestra 8? ¿Está correctamente clasificada esa muestra 8? Por alguna razón tiene una composición de especies que la hace más similar a las muestras desbrozadas que a las pastadas. La 8 es una muestra azul, ¿eh? Una de esa pastada. Sin embargo, tiene una composición de especies que la une a estas tres más que a las suyas propias, que son las 7 y las 9. ¿Por qué? Puede tener un sentido ecológico. Habría que analizar concretamente esa muestra 8 a ver qué composición de especies tiene. Pero yo más bien sospecho que esto se debe a que hemos elegido una métrica de distancia incorrecta, que es la distancia euclídea, que es un índice simétrico. Si descartamos los dobles ceros, cogiendo una métrica adecuada, por ejemplo, Bray-Curtis, resulta que ahora la muestra 8 está correctamente clasificada, en el sentido de que ya forma un clúster, un grupo, con sus hermanas de la misma naturaleza, las 7 y las 9. Y lo mismo pasa con la 5, la 6 y la 4, las rojas y las 8. Aquí vemos que las
de esas más parecidas entre sí son las rojas. ¿Por qué? Porque se unen a un nivel de similitud mucho mayor que las azules, por ejemplo. Se unen a 55, a 0,55, mientras que las azules se unen solamente a 0,4 de similitud. Y en concreto vemos que las más diferentes al resto son las azules, porque las negras se unen antes a las rojas aquí que a las azules. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la eficacia de una técnica de clasificación? Antes lo hacíamos anotando la varianza capturada por los ejes, ¿no? Aquí lo hacemos con otro índice que se llama coeficiente de correlación cofenética, que lo tienen aquí. 0,87. Es un valor que va de 0 a 1. 0, fracaso total, 1, éxito total. 0,87 está bastante bien. El que tenga interés se puede leer un poco las diferencias que hay utilizando los tres métodos no me voy a parar en ello porque tampoco tiene mucha importancia. Por defecto siempre vamos a usar lo que viene aquí por defecto en PAS, que es el UPGMA, que es el más útil, pero que sepa que hay ciertas diferencias entre los tres algoritmos de cálculo. Y ya sí que sí, la última técnica que vamos a ver, y ya la vimos un poquito en teoría, es el TwinSpan. Two-Way Indicator Species Analysis, que es una forma de hacer un dendrograma doble para clasificar simultáneamente especies y muestras. Si yo a esto le activo la opción Two-Way, hago un TwinSpan. Recomputo todo y me sale aquí, abajo, la clasificación que yo tenía de muestras, pero además la clasificación de especies. Entonces me va uniendo por parejas entre sí las especies más parecidas. Y las va uniendo a otros clústeres en función de su similitud ecológica. Aquí las especies más parecidas son ACMI e IHCO, posiblemente porque son dos especies que tienden a aparecer siempre en los mismos ambientes. Un twist, ¿vale? Sí, lo dejamos ahí. ¿Recuerdo alguna pregunta? El viernes tenemos clase de teoría, ¿verdad? Pero no voy a estar yo, va a estar Félix, para contarnos alguna cosa de eso. Y quedan dos temas y fin. Tomate. Hola, bueno.